unir referencias de dos o más partes. Rom 3, 10, 18 es la cadena más larga, con la fórmula singular de introducción como está escrito el apóstol encadena citas del Salmo 14, 1, 3, 5, 9, 143, 10, 7, Isa 59, 7, 8 y Salmo 36, 1. Algunas citas, como ya mencionamos, son más bien de sustancia, donde no hay una referencia aparente en todo el sino que es la enseñanza o implicación completa del act. 4 ejemplos claros existen en el NT. Ma 2, 23. Juan 7, 38. F5, 14 y STG 4, 5. Aunque algunas palabras pueden ser encontradas en el act, a manera de alusión, es mejor considerar esas citas como dando la sustancia del act en lugar de una cita directa o indirecta de una referencia en el act. En la academia es común decir que las citas del act por el NT son citas de carácter peser donde el autor simplemente incorpora a la cita su propia interpretación o aplicación contemporánea. Esta apreciación de las citas del act por el NT tiene el efecto de negar que los autores del NT citaran e interpretaran el act en su sentido histórico y gramático, y que las citas fueran más bien ad hoc, hecho por el propósito particular presente. Tal conclusión va contra el uso mismo que el NT hace del act como hemos visto anteriormente. Los autores del NT ciertamente no se consideraban libres de usar el act como mera prueba sin fundamento en el contexto original. Carácter de las citas. En 1885 Frederic Gardiner concluyó: en todas las citas que son usadas argumentativamente, o para establecer cualquier hecho o doctrina, es obviamente necesario que el pasaje citado sea citado de acuerdo a su sentido y significado original, para que el argumento basado en él sea válido. Ha habido mucho criticismo duro contra algunos de esos pasajes, y se ha afirmado sin pensarlo bien que los apóstoles, especialmente Pablo, criados en las escuelas rabínicas de pensamiento, citaron las escrituras en el modo rabínico e inconsecuente. Un examen paciente y cuidadoso de los pasajes mismos quitará tal falsa consideración, citado por Kaiser, The Use of the Old in the New, pp. 9, 10. Clases de citas. Se pueden discernir 5 clases de citas del act en el NT: apologética, profética, tipológica, teológica y práctica. Veamos brevemente cada una de estas clases por medio de un ejemplo claro de ellas. Salmo 16 en Hechos 2, 29, 33. Prueba de la resurrección. El uso apologético del act en el NT es su uso a manera de argumento para sostener una doctrina o práctica. Por medio de considerar el uso que Pedro hace del Salmo 16 buscamos demostrar que el apóstol, y Lucas el escritor, no usó arbitrariamente el act para sustentar su enseñanza sino que creía que el act habló en una manera tan definida y reconocida que anticipó la venida, obra salvífica y ministerio de Cristo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer, HCH 3, 18. El Salmo 16 es citado tanto por Pedro como por Pablo, 16, 8, 11 en HCH 2, 25, 28, 16, 10 en HCH 2, 31 y 16, 10 LXX en HCH 13, 35, ambos están hablando a oyentes que conocen ese salmo y ambos asumen que su interpretación será irrefutable y por lo tanto aceptada por sus oyentes. Esta presuposición indica un principio hermenéutico que es el sentido único de la escritura, pues si admitimos que porciones de escritura tengan un sentido oculto o doble, introducimos un elemento de incertidumbre que, de hecho, derrumba toda interpretación. Los judíos y prosélitos que escucharon a Pedro y Pablo bien podían contradecirles si la interpretación fuera contra el sentido único de la escritura. Esto no significa que Dios mismo por medio de su inspiración de los autores de la escritura no pueda mostrar lo que Berkot llama interpretación teológica, donde Dios, como el autor primario, nos muestra, 1, que la Biblia es la palabra de Dios, 2, que ésta constituye un conjunto orgánico donde cada libro individual es una parte integral, 3, que el AT y NT se relacionan entre sí como tipo y antetipo, profecía y cumplimiento, semilla y flor, y 4, que no solo los enunciados explícitos de la Biblia sino también aquellos deducidos de ella por buena y necesaria consecuencia constituyen la palabra de Dios. Algunos autores llaman a este el sentido místico de la Biblia. En el caso ante nosotros, Pedro afirma que su argumento procede de las palabras de David mismo. Porque David dice de él Jesús y HCH 2, 25. Aquí aprendemos otro principio hermenéutico que es el sentido evangélico, de promesa, o cristocéntrico de las escrituras.
Si entendemos que la unidad orgánica de las escrituras no niega la progresión redentiva de las mismas, y que esa redención tiene que ver con Cristo Jesús, entonces tomaremos en cuenta no solo el contexto histórico del texto, y su forma gramática, sino que también consideraremos su contexto teológico y el punto cristocéntrico en él. Consideremos brevemente el Salmo 16. 1. Su autor es David. Mictán de David dice el título, lo que sea que Mictán signifique. Y además tenemos la confirmación explícita de Pedro en HCH 2:25. 2. El contexto histórico es desconocido, aparte de que por ser de David necesariamente sucedió en su tiempo. 3. El contenido es uno de confianza en Dios, confianza en el carácter divino, aborrecimiento de los idólatras, contentamiento en la providencia divina, y firme esperanza en la fidelidad divina. 7. El asunto ante nosotros es quién es tu santo deity six del V10. Si reconocemos que Asid es un término mesiánico, no perderemos el camino y la enseñanza misma de David mismo en este salmo. David está ciertamente hablando de sí mismo, pero no como él personalmente, sino como él tipológicamente. Ya para el V10 David ve más allá que su propia persona al Asid de Jehová. Ahora consideremos brevemente el uso de Pedro, y de Pablo, de este salmo. Nuestra explicación del Salmo es confirmada por Pablo, HCH 13:35, porque él conecta al Salmo 16 con Isaías 55:3, HCH 13:34. Las promesas fieles a David son las promesas pactuales de Jehová al descendiente de David. Esta exégesis es igualmente clara en el contexto histórico, gramático y teológico de Isaías 55. 1. Pedro afirma que David proféticamente previó la resurrección del Mesías. HCH 2:25-31. Pedro afirma que tal fue el sentido mismo de las palabras de David. David no estaba hablando de sí mismo sino del Mesías. 2. Pedro y Pablo citan correctamente el Salmo, tanto directamente del hebreo como del griego de LXX. 3. Pedro y Pablo dan el sentido correcto del Salmo siguiendo ya la profecía mesiánica dada por David. 4. La cita preservada en griego por Lucas es gramáticamente correcta al hebreo del Salmo 16, contra la crítica de algunos comentaristas liberales. 5. No hay una doble interpretación, oscura y escondida, mucho menos múltiple o contraria. 6. Tanto Pedro como Pablo aplican a sus oyentes contemporáneos la enseñanza e implicación del Salmo 16 en su cumplimiento mesiánico. 7. Tanto Pedro como Pablo nos muestran aquí el uso apologético de la Escritura. Ellos fundamentan su enseñanza por medio de un argumento irrefutable de la Escritura. Malaquías 4:4-5. ¿Fue Juan el Bautista el Elías por venir? El uso profético del at en el NT es su uso para demostrar que la promesa dada en el at ha sido cumplida en el NT. Es importante entender que el carácter de promesa implica muchas veces que los resultados prometidos en el at sucedieron no todos aún así, sino en diversos tiempos y maneras. Esto es diferente de explicar las profecías por medio de múltiples cumplimientos. Si entendemos que la promesa incluye predicción de varios eventos que el profeta mismo desconocía con respecto al tiempo y manera de su cumplimiento, no tendremos problema en entender el uso profético del at en el NT. Aquí aprendemos otro principio hermenéutico que es conectar la profecía del at a la única promesa de Dios revelada progresivamente en el at y demostrada concluyentemente en el NT en Cristo y la Iglesia. Un aspecto de la profecía bíblica que debe tomarse en cuenta en la vista monodimensional que el profeta tuvo en su visión. Desde la perspectiva del profeta, ciertos eventos aparecen simultáneos cuando en su cumplimiento vemos que estaban separados por tiempo. El profeta no tuvo ni dio indicación que esto fuera así. El error de muchos intérpretes es llamar al cumplimiento doble cumplimiento cuando en realidad el profeta previó los múltiples cumplimientos excepto carecía de la visión bidimensional que incluyera el tiempo que transcurriría para que esos cumplimientos llegaran. Otro error en que algunos caen es en llamar esto espiritualización de la profecía. Pues no hay ni sentido figurado, espiritual, místico o oscuro en esas profecías, solo que debemos reconocer que el profeta vio todos los eventos simultáneamente. Si mantenemos el principio ya establecido que no escritura tiene dos sentidos, entonces nos evitaremos caer en esos errores de interpretación. O la escritura es verdaderamente revelación o tenemos ante nosotros un libro de enigmas, acertijos y códigos escondidos que están lejos de ser revelación misma. O la Biblia habla según el usus loquendi, uso común y corriente, o estamos ante un verdadero laberinto. De una vez por todas debemos abandonar cualquier uponomia, sentido oculto, en la escritura o cualquier esfuerzo por hermenéutica está destinado a fallar.
En términos del uso profético, ciertamente no usaríamos el doble sentido para sustentar alguna doctrina o práctica. Entonces, ¿por qué usarlo para entender e interpretar profecía? ¿Cuál es la brújula para poder evitar perdernos al interpretar profecía? Los teólogos la llaman la analogía teológica de la escritura o la teología bíblica de la escritura, y es ese único plan de redención que encontramos en la Biblia. A través de los libros del canon podemos discernir que ciertos términos toman un sentido especial: simiente, siervo, descanso, reino, santo, etc. Podemos igualmente ver cuando un autor cita a otro autor previo a él. David cita al Pentateuco, los profetas a David y a Moisés. Podemos discernir si existen alusiones a previa revelación. Podemos discernir referencias a eventos pasados, el Éxodo, la entrada a Canaán, etc. Y especialmente podemos discernir referencias al pacto de Dios y sus promesas. Aquí aprendemos a un otro principio hermenéutico, y es que las escrituras se interpretan a sí mismas. Escritura scripturam interpretatur. Escrituras relativamente oscuras deben ser interpretadas por otras más claras. Esto nos lleva a otro principio hermenéutico que se llama la analogía de la fe. La frase bíblica se encuentra en Rom 12, 6, th.n analogy, ante h/jp, steuch, que nuestra versión traduce la medida de la fe, donde la escritura no debe ser interpretada de manera que contradiga el cuerpo de doctrina enseñada por ella, particularmente el único plan de redención. Y en términos prácticos, tanto doctrina como práctica no debe ser derivada ni de pasajes que no hablen de esa doctrina o práctica o en manera que contradiga otra clara doctrina o práctica bíblica. Pero vayamos a Malaquías 4, 4, 5 y su uso profético por el NT. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Obviamente debemos tomar en cuenta dos pasajes previos. Mal 3, 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isa 40, 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Tomando esos tres pasajes juntos tenemos que discernir: 1. La identidad del Elías por venir. 2. El tiempo de su venida y 3. La obra asignada a él. La identidad podemos derivarla de las tres referencias. Él es, en alguna forma, el profeta Elías. Él es mi mensajero y L.M. Noten el juego de palabras con el nombre de Malaquías y L.M. Aunque el sustantivo Malak, por ciento a, LM, también quiere decir ángel, el mensajero de Jehová no es un ser angélico o celestial, es un hombre, pues en Isaías la voz que clama en el desierto es parte de la nación de Israel misma. Mal 3, 1 es el contexto de Mal 4, 5 y este mensajero es contrastado con el Señor. El Señor de Mal 3, 1 es idéntico con el ángel, o mensajero por ciento a, LM, del pacto, quien no es sino el ángel de Jehová. Jehová mismo, el Cristo preencarnado de las numerosas teofanías o cristofanías del Ab. En mensajero anunciado por venir antes que el Señor mismo viniera, habría de preparar el camino delante de él. El paralelo entre Mal 3, 1 e Isa 40, 3 es imposible de no ver. Impl. Por ciento R, T, H, N, P, en Mal y en H, W, I, G, T, por ciento R, T, W, N, P, Isa. El futuro mensajero habría de limpiar los obstáculos, la basura e impedimentos ante él. ¿Cómo debemos interpretar la venida del profeta Elías? ¿Debemos esperar un Elías reencarnado? Ciertamente el patrón bíblico no es ese, pues la frase en Mal 4, 5, 6 indica que aún en la percepción de Malaquías quien vendría sería uno con el espíritu de Elías. He aquí, yo os envío el, que esta es una manera de indicar la venida de un profeta en el espíritu de Elías es evidente porque aún ya en 2 Cro 21, 12 se menciona una carta de Elías cuando este ya tenía varios años muerto. Además tenemos el ejemplo de Eliseo a quien se le dio una doble porción del espíritu de Elías, 2 Reyes 2, 15.